Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, carrera de Derecho. Docente, doctora Tania Paredes. Alumnos, Jonathan Alquinga, Irvis Gómez, Vanessa López, Johnny Morales, Carla Panimbosa, Yadira Páramo, Daniela Segura, Alexis Toaza. Tema, semejanzas y diferencias de los derechos morales y patrimoniales. Derechos patrimoniales y morales, semejanzas y diferencias. Los derechos morales. Los derechos morales forman parte del derecho de la propiedad intelectual, el cual se encarga de regular y proteger las creaciones que son producto de la mente humana y se encuentran materializadas, ya sean obras literarias, obras audiovisuales, inventos científicos, industriales o obras de arte. Los derechos morales en el campo del derecho de autor incluyen dos aspectos específicos o dos derechos fundamentales. El primer derecho es a la paternidad, es decir, el derecho a la autoría. Y el segundo derecho es de un autor a preservar la integridad de su obra, es decir, a negarse a la realización de modificaciones de la misma. El derecho moral es un derecho personal, solo se enfoca a lo que es el autor y no a las demás personas. Ya. Para la preservación de estos derechos existe el Convenio de Berma. El Convenio de Berma para la protección de obras literarias y artísticas es un tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas. Y también regula los derechos morales en su artículo 6. Las características de los derechos morales son que son inalienables, es decir, no se puede hacer contratos o transferencias de los derechos, son irrenunciables, que no se pueden obviamente renunciar, son inembargables, que no se puede quitar, y son imprescriptibles, que no se adquiere por compra ni suscripción, o al menos de que exista una forma de heredar estos derechos. De ahí sí se puede. Ya, listo. A continuación les voy a hablar sobre los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son una clasificación dentro de los derechos subjetivos. Son susceptibles a tener un valor económico y se contraponen al derecho extrapatrimonial, como son los derechos a la personalidad y derechos de familia. Los derechos patrimoniales se subdividen en derechos reales, en derechos personales y derechos intelectuales. Los derechos patrimoniales reflejan sobre el patrimonio y son actos para satisfacer las necesidades valorables en dinero. Integran los derechos patrimoniales, los derechos reales y los derechos de las personas. Un ejemplo, para los romanos el patrimonio estaba constituido en los bienes, créditos, derechos y acciones, de que fueran titulares y fueran prioridad. Por ende, los derechos patrimoniales reconocen la actitud de la persona, reconocen el ser y dan autoría a sí mismo. Eh, los modelos basados en la concepción de Aurpri y Raúl, personas que se dedican a explicar en qué se basa el derecho patrimonial, lo consideran un atributo como un atributo personal. Consiste en todos los bienes y créditos de las personas titulares sean reconocidos y esto generen algún ingreso económico que pueda satisfacer las necesidades de las personas. Gracias. Aquí nos basaremos en unas características esenciales tanto del derecho patrimonial como del derecho moral. Me enfocaré en el derecho moral. Se dice que es el conjunto de privilegios de carácter personal concernientes a la tutela de la relación esencial a la creación que nace entre la personalidad del autor y su obra. El fin de dicho derecho
que tiene como finalidad esencial el garantizar los intereses intelectuales del propio autor y de la sociedad. También se menciona que se puede ceder el beneficio de la explotación de una obra, pero que no será posible considerar que quien creó una obra fue una persona y no otra, pues esto iría más allá de los límites de una realidad. Otra característica es que el derecho de todo autor a ser reconocido como tal, a decidir el momento de la divulgación y evitar deformaciones o mutilaciones hacia su obra. Se dice que es aquella atribución o crédito que tiene el autor por crear una obra y por materializar su idea en una realidad a través de la originalidad. Algo que se menciona aquí, que el autor no puede existir sin su obra, ni la obra sin su autor. En conclusión, podemos entender por derecho moral al derecho de carácter personal, que busca dos categorías de protección. Primero, al honor y reputación del autor, y segundo, a su obra como fruto directo del hombre creador. Gracias. Al hablar sobre las características de los derechos patrimoniales, se entienden que constituyen la capacidad del autor o del titular de estos derechos para obtener beneficios lucrativos mediante el aprovechamiento de la obra. Los derechos patrimoniales son exclusivos, ya que únicamente el autor o titular del derecho tiene la potestad de decidir quién podrá explotarlos. Son de contenido ilimitado debido a que se habla de todas las maneras existentes y por existir de explotación de la obra, independientes, ya que hay diversas formas de explotación, las cuales se ejecutarán de forma expresa a lo estipulado en los contratos, alienables debido a que son susceptibles de transmitirse, irrenunciables porque el autor de manera obligatoria siempre debe recibir una regalía por la explotación de su obra, embargables debido a que se pueden transmitir, disponibles por un acto entre vivos o a través de contratos de cesión de derechos de explotación, expropiables por causa de utilidad pública o social y temporales debido a que no son infinitos como los derechos morales. En el caso ecuatoriano, perduran hasta la vida del autor y 70 años más adelante. Unos ejemplos de los derechos patrimoniales pueden ser los bienes muebles e inmuebles, la información fiscal, las cuentas bancarias, seguros, afores, historial crediticio y fianzas de los autores o titulares de los derechos patrimoniales. Finalmente, se dice que los derechos patrimoniales son la capacidad del autor o del titular para obtener beneficios lucrativos que se originan de la divulgación de la obra a través de cualquier forma de expresión y que el autor puede hacer uso directo o transferir a otra persona el derecho de explotar su obra. Bueno, ahora vamos a hablar de las facultades, pero también, como ya se mencionó anteriormente, una de las características principales de los derechos patrimoniales que diferencia a los derechos morales es el tiempo de duración, pues la Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 80 manifiesta que los derechos patrimoniales durarán toda la vida del autor, 70 años después de su muerte, sea cual sea el origen de la obra. Dentro de las facultades de los derechos patrimoniales se encuentra el titular será la persona capaz de determinar las formas de reproducción de la obra y también definirá cuántas copias se van a realizar de la misma. También el autor o titular es quien busca la manera o el que aprueba la manera en que esta obra se adapte a cualquier otro idioma, así también como la traducción de la obra. El titular también determina la comunicación pública de la obra, cómo quiere que sea comunicada o publicada esta obra o la información de que la obra se va a publicar. El titular o el autor también determinará las formas en que se distribuirán la obra, ya sea de manera física, de manera electrónica, y además también si es que él desea oponerse a que en algún país o en alguna ciudad no se importe esta obra. También el titular determinará cómo se va a poner a disposición del público la obra,
como ya manifesté, puede ser de manera electrónica para que el público pueda verla, leerla desde cualquier hora, desde cualquier lugar, o si no, también puede ser de una manera física para que el público, los que vayan a leer la obra, pues vayan a las bibliotecas igual a cualquier hora, y esto es las facultades que tiene el autor dentro de los derechos patrimoniales, que son diferentes a las facultades que posee en los derechos morales. Ya, a diferencia del derecho patrimonial, el derecho moral es imprescriptible, ya que al ser inherente al ser humano, a la personalidad del autor, está limitado por el tiempo. Esta no está limitada por el tiempo. El autor conserva este derecho durante toda su vida y lo ejerce luego sus causavientes o las personas designadas para el efecto. Como semejanza entre los derechos patrimoniales y los derechos morales, tenemos que las dos otorgan facultades. Dentro de las facultades de los derechos morales, tenemos que la persona que creó la obra puede elegir si la obra llevará su nombre, algún seudónimo o se encuentre en anonimato. Es decir, que ningún autor puede renunciar ni ceder su condición como creador de una obra intelectual, ya que es un derecho inherente a la personalidad. Pero si el autor no desea especificar su nombre, la ley le faculta para que escoja libremente un calificativo que reemplace a su nombre denominado seudónimo. Así también tenemos otra de las facultades, que es definir la publicación o exposición de la obra por primera vez. Una facultad propia del derecho moral y que recae sobre el autor o el titular de los derechos es la de impedir la publicación, representación o reproducción imperfecta de la obra, así como también un uso indebido de la misma y por ende exigir la fidelidad de las traducciones. Otra de las facultades que tienen los derechos morales es oponerse a su alteración o modificación. Es decir, el autor puede poseer esta facultad exclusiva para modificar su obra con el objeto que éste considere, ya sea para ampliarla, para sintetizarla, continuarla, terminarla o incluso realizar actualizaciones de la misma. Pero también posee el derecho de oponerse a toda distorsión, mutilación u otra modificación de la creación intelectual, considerados que estos pueden afectar a su reputación. Así también tenemos la facultad que puede retirarla del comercio y oponerse a su reproducción, siempre indemnizando por las consecuencias que produjeron. Considerando que el tal que se le otorga del derecho moral al autor es que puede retirarla del comercio y oponerse a su reproducción, siempre indemnizando por las consecuencias que produjeren su retiro. Es decir, que solo el autor tiene la facultad de decidir si su obra debe ser publicada o simplemente quiere mantenerla inédita. Y si el autor, una vez publicada su obra, se arrepiente de haberlo hecho, podrá retirarla de circulación, siempre indemnizando por los daños que ocasione al editor. Bueno, dentro de las semejanzas que se pueden caracterizar de los derechos morales y de los derechos patrimoniales, la principal es la seguridad de las invenciones y creatividad. Esto se debe al derecho de autor, que es parte del derecho intelectual, de la cual la seguridad parte de la protección de sus obras, que sean obras artísticas, literarias, musicales, etc. Otra semejanza es incentivar la creatividad e ingenio de la sociedad, por lo cual instituciones, centros de creación e innovación asemejan lo que es los derechos morales en tanto su individualidad de los derechos patrimoniales, incentivando a la creación de nuevos proyectos que sean un aporte a la sociedad, no importa si estos sean del bien público o bien privado. Dentro de la teoría monista, hace de reconocer la supremacía de los derechos morales sobre los derechos patrimoniales. Estos que van de la mano, pero sin embargo los derechos morales tienen un cierto rango de supremacía, ya que estos se encuentran un poco más especializados con el autor. Y de igual forma, buscan los mismos fines, que es la protección, innovación y el incentivo para crear obras. Ejemplo de estos son las obras artísticas y las composiciones musicales, los trabajos visuales como cuadros y anuncios.
Diferencias entre los derechos de autor morales y derechos de autor patrimoniales. Dentro de lo que son los derechos de autor morales, se encargan de proteger los intereses no patrimoniales del autor, a diferencia que en los derechos de autor patrimoniales protegen los intereses patrimoniales y a su vez también los económicos del autor. Dentro de los derechos de autor morales, pertenecen a la esfera más íntima y se encuentra vinculado a la personalidad del autor. A diferencia que en los derechos de autor patrimoniales se ceden mediante contrato y término de condiciones. Los derechos de autor morales no se ceden, embargan, enajenan, ni tampoco se puede renunciar a ellos. A diferencia que en los derechos de autor patrimoniales permiten una compensación financiera al autor, e inclusive o de simple remuneración. En los derechos de autor morales, la persona que creó la obra puede elegir si la obra llevará su nombre o algún seudónimo o se encuentra en el anonimato. A diferencia que en los derechos de autor patrimoniales, el titular determinará las formas de reproducción de la obra y podrá definir cuántas copias de la obra se podrá emitir. En los derechos de autor morales, el derecho de retiro de comercio implica que el autor pueda suspender de cualquier forma la utilización de la obra, a diferencia que en los derechos de autor patrimoniales, el autor tiene derecho a autorizar las traducciones, adopciones, arreglos de la obra. Esto sería todo, gracias.